Muy buenos días, tardes, noches, profesores, compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Eduardo Torres Niño y hoy voy a hablar sobre el lenguaje de señas. Los aspectos gramaticales del lenguaje de señas. Al igual que las lenguas orales, el lenguaje de señas posee una gramática propia con aspectos fonéticos, morfológicos y sintácticos que la hacen única. La lengua de señas eh, explora elementos claves que la conforman y tiene una estructura comunicativa pues muy diferente a las normales, ya que esta no es de vía oral, sino es de forma gestual y visual. ¿Cuál es su sintaxis? Pues el orden de las palabras sigue una sintaxis muy similar al lenguaje español, ya que trabajan con sujeto, verbo y objeto. Tiene marcadores gramaticales. El lenguaje de señas no utiliza artículos, preposiciones ni conjugaciones de la misma manera que una lengua normal. En cambio, utiliza marcadores gramaticales no manuales, como una expresión facial, un movimiento con el cuerpo o una ubicación. ¿Cuáles son algunos aspectos adicionales? La espacialidad. El lenguaje de señas, pues como es un lenguaje físico, o sea, no verbal, pues necesita suficiente espacio para poder hablarse, suficiente espacio para poder mover las manos. Y es una expresión no manual, es cuando se quieren decir algunas cosas, algún signo de puntuación, alguna acentuación, se utiliza con la cara. La mirada juega un papel muy importante en el lenguaje de señas. La estructura del lenguaje de señas. La estructura del lenguaje de señas es similar a la estructura de otros lenguajes orales, pero con algunas diferencias importantes. Al igual que muchos lenguajes orales, que los lenguajes orales, el lenguaje de señas se compone por unidades pequeñas que combinadas forman palabras, frases y oraciones o el mensaje que se quiera transmitir. Sin embargo, los componentes básicos del lenguaje de señas son diferentes a los de otras lenguas. ¿Cuáles son estos? La configuración manual, la orientación, la ubicación, la expresión y el uso facial. Hay ciertos parámetros que debemos tener o ciertas cosas que debemos tener en cuenta, que son los parámetros formativos, ya que las señas están compuestas por la mano, la ubicación, el movimiento y la orientación. Tiene que estar, pues, esos parámetros alineados, pues, que nos lleva al siguiente punto, que es la secuencia y la simultaneidad. El lenguaje de señas tiene que ser de manera simultánea, tiene que tener una secuencia idónea para que tenga sentido. Es lo que arregla pues, complejidad a la lengua. Y el simbolismo. Muchas señas se reflejan de manera icónica o con símbolos que ya pues uno conoce su significado, como por ejemplo ponerse un dedo en la boca y saber que eso es hacer silencio. La clasificación del lenguaje de señas. El lenguaje de señas tiene distintos tipos de clasificación, como podrían ser por su origen geográfico, ya que pues se puede decir que se dividen en lenguaje de señas europeo, asiático, africano, americano o de lenguaje de señas de Oceanía. Se tienen ciertas diferencias entre sí, también por su relación con las lenguas orales, ya sea el lenguaje de señas independientes, que no tiene relación con ningún tipo de lenguaje oral, o el lenguaje de señas pues derivado, que este sí tiene dependencia o toma como referencia un lenguaje oral. Por el uso. El lenguaje de señas por uso se divide en señas mayoritarias, que son utilizadas en países grandes o países o lenguajes de señas que no se enfrascan en un solo país, como podría ser el que se usa en Latinoamérica o en Estados Unidos, y el lenguaje de señas minoritarias, que es el que se usa en muy pocos lugares, como por ejemplo en las Islas Canarias, que tienen un lenguaje de señas pues algo un tanto diferente, y por sus características lingüísticas, como el lenguaje de señas gramatical, que utiliza en el espacio en en las relaciones gramaticales para marcar el tiempo, mientras que el lenguaje de señas con gramática verbal utiliza verbos flexivos para marcar el tiempo durante el que hablan, pues, con el que le dan sentido a cada oración. Las construcciones espaciales. ¿A qué se refiere con las construcciones espaciales en el lenguaje de señas? Son un aspecto fundamental en la gramática de las lenguas del lenguaje de señas. A diferencia de las lenguas orales, se basan en el orden lineal que se utiliza cada palabra para transmitir un significado.
El lenguaje de señas se utiliza el espacio para marcar las relaciones gramaticales de los elementos de la oración. Existen distintos tipos de, de construcciones espaciales en el lenguaje de señas. Pues estos diferencian en cómo se relaciona el sujeto que está hablando con la oración. Por ejemplo, las construcciones de eje. Los elementos se ubican en un eje central y en un eje central imaginario, y a partir de ahí el cuerpo del hablante juega con ellos. O el sujeto al frente de la oración, seguido suele ubicarse el verbo y seguido el complemento. El objeto marco. Los elementos se encuentran en un marco, dentro de un marco imaginario que rodea el cuerpo del hablante. Y a partir de ahí, pues se suele expresarse desde ahí. Habla sobre el verbo y sobre el sujeto. Y las construcciones por zona. Los elementos ahí se ubican en distintas zonas con el espacio que rodea el hablante. El emisor puede ser lejos de mí, cerca de mí, en este sitio, entre otros. Elementos no manuales en el lenguaje de señas. ¿Qué quiere decir no manuales? Pues que usualmente no se hacen con las manos, que se transmiten con otra forma o con otra parte del cuerpo, como lo podrían ser expresiones faciales. Estos intentan transmitir información de estado, modal o gramatical. Podría decir que está muy enojado y hacer una cara de enojado. El movimiento corporal incluye la postura, el gesto, los movimientos que pues aportan un significado a la oración. Por ejemplo, decir muy alto y extender el cuerpo hacia arriba. La dirección de la mirada indica el foco, la referencia y otros elementos gramaticales en lo que se quiere hablar. Por ejemplo, mirar a tal sitio, mirar hacia arriba, como si explicando que está ubicado en un lugar muy alto o en un lugar arriba. Y la localización, que complementa las señas y agrega matices al significado del emisor. Es para aumentar y pues agregar que se entienda más al emisor que está dando el mensaje. Aspectos fonológicos del lenguaje de señas. La fonología es el estudio de los sonidos y patrones de sonido de cada lengua. Al igual que las lenguas orales, el lenguaje de señas tiene su propio sistema fonológico único y complejo. Tiene distintos componentes, como la configuración manual, que es la forma en que se mueven sus manos, la orientación, la dirección hacia que apunta la mano, la ubicación, la posición de la mano en el espacio respecto al cuerpo, el movimiento de la mano, incluyendo la dirección, velocidad y trayectoria. La expresión facial, que pues es como el rostro, incluyendo cejas, ojos y boca, muestran algún tipo de emoción. Y el uso del espacio, que es el uso del espacio pues que rodea al emisor. Los componentes básicos, cuando se va a utilizar el lenguaje de señas, se combinan los componentes para darle sentido a las oraciones y las palabras. Se combinan de forma, pues, desde las unidades más grandes, como palabras y frases, hasta las unidades más pequeñas, como podrían, como, ¿qué quiero decir con esto? Que por más que sean independientes, que haya un signo para perro, puede estar unido por palabras más complejas como grande, que ya tiene también un significado propio. Entonces, haciendo combinación de estas dos, se puede utilizar pues la frase perro grande. ¿Cuál es la importancia gramatical del lenguaje de señas? Se podría dividir en tres grandes importancias, que es la expresividad, que es la gramática que permite a los usuarios de la lengua expresar una amplia gama de ideas y matices de manera precisa y clara. La estructura lingüística, se refiere a que la gramática proporciona una base, que esta base se utiliza para la construcción de discursos coherentes y estructurados, frases que tengan sentido. Y la identidad cultural. El dominio de la gramática y la lengua es fundamental para preservar y transmitir pues la identidad y la riqueza cultural que tiene la cultura sorda. Los aspectos morfológicos del lenguaje de señas. La morfología es el estudio que se encarga de revisar la estructura interna de cada palabra y cómo se forman palabras más grandes a partir de una palabra más pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que una palabra pequeña que solo tenga un significado puede expandirse de gran manera cuando se le agregan más cosas, más morfemas
a dicha palabra. ¿Cuáles son los tipos de morfemas? Pues la raíz, que es la palabra base que se va a utilizar, los prefijos, que como su nombre lo indica, pre, viene antes de la raíz, los sufijos, que se añaden al final, y los marcadores, que se utilizan para información gramatical como el tiempo, aspecto o número de la persona. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? La raíz es mano, el prefijo es se, el sufijo es ar y el marcador pues sería la s, que indica que es plural. El ejemplo claro con esto sería se, mano, ar, o su palabra completa, señalar. Para concluir, se podría decir que la lengua de señas es un sistema lingüístico complejo, con aspectos gramaticales, estructurales y fonológicos propios de ella. Los clasificadores, construcciones especiales y los elementos no manuales desempeñan un papel muy importante en la comunicación visual y gestual. La comprensión gramática y morfológica es esencial para dominar esta comunicación. Esta comunicación es muy amplia, ya que no solo se basa en las palabras que se dicen de forma manual, sino también se expresan cosas de manera gestual. Gracias.